Bel Riose viajaba sin escolta, lo cual no estaba prescrito por la etiqueta de la corte para el jefe de una flota estacionada en un sistema estelar, todavía arisco, en las lindes del Imperio Galáctico. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traer los resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo el segundo libro que compone la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov y que tiene por título Fundación e Imperio. Lo paso por aquí, ¿vale? Hace un par de semanas ya saqué vídeos sobre la fundación. Hoy toca Fundación e Imperio y ya tengo preparado el guión porque terminé ayer de leer toda la trilogía de la segunda fundación que saldrá la semana que viene, si nada me lo impide. Bueno, nos vamos a la primera parte. Tenemos a Bel Riose, como os comentaba, el último de los imperiales. Es un general y se reúne con un tal Ducen Par. Están en Sigüenna. El general le pregunta al patricio quiénes eran los magos. La gente habla de ellos. Hay una conexión entre estos magos y algunos compatriotas que sueñan o divagan con un pasado y con la libertad y la autonomía. Esto podría terminar siendo un peligro para el Estado. El padre del patricio fue en su día un exiliado. La situación entre el general y Bar era tensa y el general quiere interrogar a este tipo. El general, Riose, tiene ganas de luchar, por eso se traslada a la periferia. Los magos proceden del extremo de la galaxia, frente a Sigüenna. El padre de Bar supuestamente conoció una vez a un mago, por eso Riose le pide información. Bar nos habla de la gran matanza ordenada por un virrey, al que servía él mismo a pesar de que su padre estaba fugitivo. El padre se llamaba Onum Bar y era patricio del imperio y senador de Sigüenna. El padre, en su exilio, fue abordado por un tipo extraño rodeado de un campo de fuerza individual. Era un mercader del extremo de la galaxia con un acento extraño. Riose no se lo creía. ¿Qué tipo de generador era ese que creaba un campo de fuerza individualizado? Ese es el mago sobre el que se rumoreaba. Más tarde, este mago fue a visitar a un técnico que le indicó el padre y dejó el generador escudo allí mismo. Más tarde, el padre lo recogería tras la muerte del virrey. No estaba diseñado por nadie del imperio. El generador estaba allí y Belriose lo cogió. No funcionaba. Ningún estudio ha podido dar con la tecla de cómo funciona y se fabricó. O sea, el padre de Bar fue el que se encontró en su exilio con el mago, le indicó dónde estaba una especie de fábrica sobre algo, luego lo profundizaré en eso, y entonces esta persona se dejó un generador que creaba un campo de fuerza individual que te podía proteger de disparos, etc. Entonces Riose vio ese generador y se preguntó a sí mismo dónde ha salido esto, puesto que esto no se ha podido fabricar en el imperio. Tras la muerte de su padre, Bar siguió investigando. Sigüenna era muy conocido por Hari Seldon, acordado de Hari Seldon. Hacía 2 siglos ese planeta era rico, entonces el emperador gobernaba hasta la estrella más remota y Sigüenna era interior, no una provincia fronteriza casi bárbara como en esos momentos. El general rió. Según él, el imperio está en auge, no se cumple lo que dijo el tal Seldon. Pero Bar dice que la circulación se detiene primero en los bordes exteriores, la decadencia tarda en llegar al corazón. Le cuenta que Seldon estableció 2 fundaciones. Solo se han encontrado pruebas de una fundación. La otra supuestamente está en el extremo opuesto del largo eje de la galaxia. El general buscará la fundación más cercana. 4 hombres, cambiamos de escenario, 4 hombres en una habitación. Sennett Forrell habla, era un pariente lejano de Hobart Mallow, pero en realidad se sospechaba que era su hijo ilegítimo. Han cogido una nave, es de un general imperial. Forrell ha torturado a la tripulación y le ha contado las hazañas del general Belriose. Sospechan de los motivos del general, que los intentó engañar. O sea, ellos cogen una nave y entonces los tripulantes le intentaron engañar diciendo que era un príncipe menor. Uno de los hombres piensa que eso solo es una crisis, Seldon, puesto que Seldon estableció que la fundación crearía el segundo imperio, por lo tanto no debe estar en peligro. Forrell no se fía, las leyes Seldon tenían seguramente entre sus probabilidades la iniciativa del pueblo mismo de la fundación, porque claro, a lo largo de tanto de la fundación como de fundación
Fundación de Imperio y de la Tercera Obra, la Fundación se enfrenta continuamente a las crisis Sheldon. O sea, si realmente ellos tienen iniciativa, si se va a cumplir lo que dijo Sheldon, o ellos tienen que tomar alguna iniciativa. Si tienen que dejar que todo pase porque al fin y al cabo así estaba planificado, o ellos tienen que tomar iniciativa. Entonces, Forrell es lo que dice. Las leyes Sheldon tienen seguramente entre sus probabilidades la iniciativa del pueblo. Por lo tanto, la Fundación tiene que actuar. Piensa que deben buscar el punto débil del Imperio y vencerlo. Está seguro de que atacará. Forrell está seguro, que son miembros de la primera Fundación, de que el Imperio va a atacar. Bel Ríos se pregunta si se sabe algo del Starlet, la nave desaparecida. Duzen Barra aparece en la habitación. Han pasado 6 meses desde su anterior charla. El general considera la Fundación un punto minúsculo lleno de soberbia. Sus comerciantes campan a sus anchas y los comerciantes son los principales agentes de la Fundación. Ríos se sabe que la Fundación tiene como objetivo el dominio galáctico. El Imperio es un garante de paz a pesar de sus crímenes aislados. La flota imperial creó la Pax Imperium en toda la galaxia durante 1000 años. La Fundación es un peligro. Bart dice que ni toda la potencia del Imperio podrá destruir a ese mundo tan diminuto que es la Fundación. En la psicohistoria todo está predicho. Bueno, nos vamos a el emperador. El emperador era Cleón II, el Grande, último emperador poderoso del primer imperio. Tenía una enfermedad y 3 hijos, y todos se espiaban entre todos. Se reúne con su secretario, que se llamaba Broderick. Le informa sobre Riose. Es un general popular que hay que vigilar. Un idealista también. Quiere atacar a los bárbaros. Si conquista algún planeta, será un conquistador. El general quiere más armas para emprender la guerra contra la Fundación. El emperador ni siquiera sabe lo que es la Fundación. Comienza la guerra. Ríos inició una campaña de ataque que, según él, triunfaría. Pero Bart era escéptico. Han atrapado a un comerciante. Lo llevan para hablar con los otros dos, el general y el patricio. Se llama Lathan Devers. Avisan de que se inicia la primera batalla. Se va a Riose. Bart acompaña al comerciante a otro sitio. Este último había dicho, Devers había dicho que no le importaba la Fundación, que si la destrozaban, que a él le daba igual, que era un comerciante, pero Bart sospechaba de él. El comerciante le da un brazalete a Bart para que pueda hablar sin ser escuchado por los demás, en caso de que estuvieran grabando. Bart odia al Imperio. Demuestra al comerciante ser familia del Bart, acordado del primer vídeo, del primer libro, La Fundación, del Bart que 50 años antes vio a Mallow, que supuestamente Mallow era el que se referían como el mago, el que dejó el campo de fuerza. Broderick era el enviado del emperador para controlar a Riose. Le pregunta, cuando se encuentra Broderick, el secretario del emperador, con Riose, le pregunta por el comerciante detenido y por el cigüeniano. El general piensa que Bart es un viejo sin poder. Además, tiene a toda su familia como rehén. Por otro lado, un sargento le dice a Devers y Bart que el general ha completado el cerco a la Fundación. Esperan empezar la gran ofensiva en breve. Se va. Devers quiere matar al general, pero Bart le dice que eso no sirve. Vendrán otros caudillos. Riose solo tiene 10 naves, pero hay miles en el Imperio. Habla Bart de Broderick, un plebeyo mezquino que a base de halagos se ha ganado el favor del emperador. El comerciante piensa entonces en sobornar a este tipo. Pero Bart dice que ese soborno no perdurará, no es honrado ni para eso. El sargento llega, serio, y le avisa de que Broderick irá a visitarlos al día siguiente. El secretario del emperador habla con el comerciante, sospecha del general. Es demasiado inteligente para intentar hacer una guerra contra lo que parece es un mundo bárbaro insignificante. Ahí hay algo más. O sea, Broderick sospecha del general porque ¿para qué va a hacer una guerra aquí en la Segunda Fundación? Aquí se esconde algo. Hay algo más que gloria allí. Le ofrece dinero al comerciante para saber lo que quería el general. Le habla el comerciante le habla de la Fundación, de sus libros secretos y cómo existe algo que es la transmutación de los elementos. Devers estaba tendiendo una trampa. Le dijo que el general pretendía controlar el Imperio con la transmutación. Se haría muy rico. Varios meses de guerra
El general advierte de que la fundación está perdiendo. Broderick era ahora el segundo al mando. Había pedido refuerzos al emperador. El general amenaza a Devers, le pondrá una onda psíquica para interrogarlo. Ya había conseguido dinero del otro a cambio de darle la información, pero Devers creía que estaba tendiéndole una trampa al secretario del emperador. Barr cogió un busto, mientras hablaba con el general del emperador, Barr cogió un busto y se lo estrella en la cabeza. Escaparon tanto Barr como Devers. Se van a Trantor, acordaros, la capital del imperio. Ellos se van a Trantor esperando mostrar al emperador un archivo en el que se demuestra que hay una conspiración entre el general y su secretario. 40.000 millones de humanos vivían en Trantor. Tenían el gobierno más complejo de la humanidad que la humanidad conociera jamás. Tras varios interrogatorios y procesos burocráticos, Devers y Barr entraron en Trantor. Tuvieron que sobornar funcionarios, tuvieron que matar a un teniente que quería detenerlo. Sin embargo, la prensa, una vez que ya consiguen entrar, leen en la prensa que la guerra con la fundación había terminado y que habían arrestado a Riose y a Broderick. Ya fuera de peligro, Barr habla con Devers y Forrest. El imperio inicia guerras de conquistas que son imposibles para él. Bajo emperadores débiles cae el imperio en poder de generales que compiten entre sí por un trono moribundo y sin valor. Bajo emperadores fuertes, el imperio se hunde en la parálisis en la que la desintegración cesa en apariencia, pero a costa de toda evolución. Solo la combinación de un emperador fuerte y un general fuerte puede poner en peligro a la fundación. Cleón era fuerte, pero porque no toleraba súbditos fuertes. Los complots de Barr y Devers no sirvieron. Fue el éxito de Riose lo que despertó sospechas. Por eso fue detenido y asesinado. Es complicado que un emperador general, por ejemplo, se fuera a hacer la guerra al otro lado de la galaxia, sin que no le saliera a un competidor que iniciara una guerra civil. La fundación tenía garantizado el éxito. Barr pensaba que ya no habría más amenazas por parte del imperio. Cleón moriría pronto y seguramente se iniciaría la última guerra civil del imperio. Sin embargo, puede haber un enemigo interno, la gente que quiere distribuir un poco la riqueza y quiere evitar que se concentre en manos que no son las que la producen. Nos vamos ahora a la segunda parte, el mulo. El mulo es un personaje fundamental en este y en Fundación Imperio y en el último libro de la trilogía, que es Segunda Fundación, ¿vale? El mulo. Tenemos a dos novios, Torán y Baita, una pareja que se acercan a Haven. El padre de Torán se llama Fran. Randu es el nombre del hermanastro de Fran. Fran era comerciante. Según Baita, que estudió historia, es inminente una crisis Seldon, o si no la había, es necesario terminar con el plan Seldon, puesto que era un fracaso. Seldon establecía que el imperio se desmorona por culpa de tres enfermedades: inercia, despotismo y mala distribución de los recursos del universo. Según Seldon, en 1000 años llegaría un nuevo imperio gracias a la fundación. Llevan 3 siglos creyendo esa historia. Se ya han pasado 3 siglos desde que se fundó la fundación. Y ha pasado un siglo desde la última crisis. Y se ha repetido en la fundación todos los vicios del imperio: inercia, despotismo y mala distribución de recursos. La esposa de Toran era de la fundación, perteneció a la resistencia. Fran tiene una visión provinciana. Los comerciantes están dispersos, pueden resistir algo, pero la fundación los barrería si quisiera. No son un pueblo. Por lo visto, los comerciantes habían creado una especie de sociedad opositora al gobierno de la fundación, pero estaban totalmente desorganizados, según dice Toran. Por lo visto, hay un hombre extraño que llaman el Mulo. Es un líder que logra victorias. Si consiguen una guerra contra la fundación, quizás conseguirían un compromiso con los déspotas de la fundación. El Mulo puede estar en otro planeta que se llama Calgan. Se llama Calgan en el planeta. Les pide a la pareja que vaya y que busquen al Mulo. Calgan era una especie de país, de planeta, recreo, ocio, muy estable, que iban los ricos a pasárselo bien. Es una especie de, yo qué sé, de Puerto Banús hecho planeta, una cosa similar, o de Ibiza hecho planeta, que lleva a la gente a divertirse. Y entonces pues tenía cierta estabilidad, ¿vale? Y entonces el Mulo conquista Calgan y lo que le piden a Torán y a su mujer y a Baita
es que vayan y convenzan al mulo, porque ellos consideran que si el mulo le hace una guerra a la fundación, pues entonces debilitaría a la fundación y ellos conseguirían llegar al poder. Bueno, tenemos al capitán Hank Pritchard, que trabajaba en inteligencia. Se reúne con el alcalde Edinburgh III, alcalde de la fundación. El alcalde recibió un informe del capitán. Sus superiores lo consideran insubordinado. El capitán está investigando sobre un señor guerrero que vive en Calgan, pero este señor ha sido eliminado por el mulo. Nada se sabe del mulo, tan solo que es fuerte y tenaz. En vez de ir a Haven, donde le ordenaban, se fue a Calgan. El capitán pues sospechaba de lo que pasaba en Calgan y se va para allá. Calgan era un planeta, como os he comentado, lleno de lujos ajenos al derrumbe del imperio. Toran y Bai ven a un bufón, están por ahí por la calle y ven a un bufón. Lo defienden ante la llegada de un guardia. Por lo visto era un bufón del mulo. Llegan unos militares y Toran se enfrenta a ellos. Roba una pistola y se lleva al bufón. Por lo visto todo estaba previsto, todo eso estaba organizado. El bufón es de los pocos que ha visto al mulo y el capitán quiere llevárselo. El bufón describe al mulo como un gigante que va siempre con gafas opacas. Escapan del país, pero llegan noticias de que el mulo ha advertido a la fundación de que se han llevado, han secuestrado a uno de sus ciudadanos, por lo tanto le declara la guerra, el mulo, a la fundación. El capitán sospecha de que todo ha sido un montaje para pasar a la acción. Evelyn Miss, otro personaje, era considerado como el científico, era psicólogo. No pensaba doblar la rodilla ante el alcalde. El segundo que ocupaba su puesto por nacimiento. Ya ocupaban su puesto por nacimiento. Fijaos la degradación de lo que estaba pasando en la fundación. Se reunió con el alcalde. Tiene la fecha, Miss, exacta de la quinta crisis Sheldon. Faltan 4 meses. Edinburgh no lo cree, nada les amenaza, al menos los desconoce. En ese momento entra un secretario y le dice al alcalde que el capitán ha sido detenido, pero que en su informe alerta sobre una amenaza procedente del señor guerrero de Calga. Además, hacía un cuarto de hora las naves calganianas habían entrado en territorio de la fundación sin autorización. Estamos en otro mundo, Radole City. Al quinto día de la convención de los comerciantes se han reunido en convención y entra Randu en la sala central. Se reúne con otros dos a los que no le preocupa el mulo. El mulo era un mutante, pero hay varias clases de mutantes. Randu quiere atacar al mulo, pero los dos asistentes consideran que es un suicidio político. El enemigo es la fundación, pero el mulo tiene un arma nueva, un depresor de campo atómico. Ese arma podría inutilizar cualquier nave. Sus victorias se suman con rapidez. Estamos en casa de Evelyn Miss en Terminus. Estaba Magnífico, que es como se llama el bufón, y Baita. Evelyn necesita interrogar al bufón, pero es conveniente que esté tranquilo. Le presta un instrumento musical llamado Busy Sonor. Quiere ponerle una sonda a Magnífico, una sonda cerebral, pero es posible que el mulo tenga es posible que el mulo tenga poderes mentales y entonces a través de la sonda quieren saber realmente cómo es el mulo, porque el bufón por lo visto tiene tantísimo miedo que está como bloqueado. Entonces Miss quiere llegar a la mente profunda del bufón. Edinburgh culpa a los traidores de las derrotas. Todo está minado de células democráticas. Quedan 9 semanas para que se abra la bóveda del tiempo. El alcalde está seguro que estaban ante una nueva crisis Sheldon y que la fundación no podía perder. Bueno, total, estaban en la bóveda del tiempo. Sheldon, el holograma, se había presentado 4 veces en 3 siglos. 2 veces habló sin auditorio y bueno, total, llega el alcalde. Randu se presenta, llega Toran, luego Baita, el bufón, llega el capitán Pritchard. Miss estaba también por ahí. Se abre la bóveda y aparece Sheldon. Habla de una guerra civil, de otra crisis. No habla del mulo, no lo cita y entonces la gente empieza a gritar. Por lo visto, los comerciantes pensaron en hacer una guerra civil hasta que apareció el mulo. Parece que esto no lo pensó la psicohistoria. O sea, el mulo, al ser un mutante, eso no estaba previsto por la psicohistoria. Por lo tanto, Sheldon no sabía que iba a aparecer eso y entonces todo lo que estaba pasando no estaba previsto. De golpe la luz se va. Algo había detenido la energía atómica de la bóveda y el mulo estaba atacando. Al día siguiente las tropas del mulo estaban en Terminus. La fundación cae, el único foco de resistencia es Haven. La producción baja en Haven, sedición e indiferencia por doquier. Baita le dice a Toran
a Toran que jamás vencerán al mulo, les falta valor, espíritu y voluntad. Mish le dice a Random que se ha construido una civilización basada en la ciega creencia de que un héroe popular del pasado lo tiene todo planeado y cuida de sus vidas. Las creencias solo pueden ser abandonadas tras una fuerte sacudida. Esto puede provocar histeria, locura e incluso suicidio. Al fallarles Sheldon, todo tiembla. Confiaban tanto en Sheldon que en el momento que le ha fallado las predicciones de Sheldon, bueno, pues la depresión, suicidio, etc. Imaginaos. El mulo venció a la fundación, pero no consiguió vencer a las flotas débiles de los comerciantes independientes. Traición. Muchos escaparon del ataque cuando estaban en la bóveda del tiempo, por eso estaban en ese planeta. Muchos de la fundación se han unido al mulo, empezaron a unirse un montón de gente al mulo, y esto era sospechoso. Al menos 10 de los 27 mundos comerciantes se han unido al mulo. La fundación había evolucionado desde un proyecto probado con un grupo reducido de científicos hasta un imperio comercial cuyos tentáculos se extendían por la galaxia, pero medio año bastó para reducirla a una provincia conquistada. El capitán huyó tras el ataque el día de la bóveda del tiempo. Se infiltró en una fábrica de escudos antiatómicos. Durante meses fue obrero. Pensaba en matar al muro. El capitán tenía una píldora atómica que quería hacer estallar ante el muro, pero al reunirse con un virrey, este le hizo que la escupiera. Sabían todo de él y su cuadrilla rebelde. El mulo tenía la idea de conquistar toda la galaxia, crear un nuevo imperio. El oficial pide al capitán que les ayude. El virrey es el antiguo señor guerrero de Calgan. No lo había matado el mulo. Por lo visto, el mulo es muy persuasivo. Nos vamos a Neotranto. Bueno, la antigua capital del imperio ahora estaba en decadencia. Me gustaría leeros la página 524, que lo tengo aquí apuntado, para que veáis un poco cómo había sido la involución. Bueno, os leo. Era extraño que un mundo que había sido centro de la galaxia durante 2000 años, que había gobernado sin límites el espacio y albergado legisladores y gobernantes cuyos caprichos recorrían los parsecs, pudiera morir en un solo mes. Era extraño que un mundo que había salido indemne de los vastos movimientos de conquista y retirada de un milenio, e igualmente indemne de las guerras civiles y las revoluciones palaciegas de otro milenio, hubiera muerto al fin. Era extraño que la gloria de la galaxia fuera un cadáver en putrefacción. Claro, eso pasó con el Imperio Romano. O sea, caída total. Hubo un gran saqueo y la capital se trasladó a Neotranto. El rey era Dagoberto IX. Toran y demás se encuentran con el decrépito emperador. Tiene un hijo, Dagoberto X. Cuando se iban fueron detenidos. Los ha detenido el príncipe. Magnífico el bufón tocó su música y consiguió que todos escaparan. Llegó hasta matar al príncipe. Aunque Trantor fue saqueado, la universidad seguía en pie. Evelyn y demás llegan a ella, compraban comida en una granja. Evelyn pasaba horas y horas en la sala de psicología. Un día, porque la obsesión de Evelyn era buscar dónde estaba la segunda fundación, que era los que los podía salvar. Bueno, un día el capitán llega y los encuentra. Ahora era coronel a órdenes del mulo, no iba a arrestarlos, iba en son de paz. O sea, el capitán Pritchett ahora estaba bajo el dominio del mulo. El mulo es un mutante, controla el equilibrio emocional de las personas, o sea, la capacidad de controlar a las personas de forma psíquica. O sea, por eso los convencía y por eso los controlaba y por eso se unían a él. Y por eso el capitán ahora mismo era uno de sus más ardientes seguidores, fanáticos seguidores, ¿vale? Por eso vence sin apenas resistencia. El mulo está a punto de crear un nuevo imperio. Les animó a unirse al mulo. Su misión no era detenerlos, así que se fue. Toran y Baitan estaban enfadados. A Evelyn Miss solo le quedaban 2 semanas de vida. Estaba ido y muy desmejorado. También sabía cuál era la mutación del mulo. Esa mutación no estaba dentro de las ecuaciones de Sheldon. Baitan se queda a solas con el psicólogo. La obsesión ahora del psicólogo es la segunda fundación. No hay ninguna información sobre ella en la biblioteca. Si los herederos del mulo tienen la misma capacidad de control, el Homo sapiens sería degradado a ser esclavo. Evelyn dice que deben avisar a la segunda fundación.
va y terminó disparando a un moribundo Eblin Miss. Mientras leía, de golpe porrazo, le dispara. Y entonces nadie sabe por qué la ha disparado. Y entonces Baita dice que lo ha matado porque Eblin sabía dónde estaba la segunda fundación y en pocos segundos se lo diría al mulo. ¿Y cómo se lo iba a decir al mulo? Bueno, pues el mulo controlaba a todos. Y Baita sintió simpatía por el bufón. El bufón y el mulo eran lo mismo. El bufón, o sea, el mulo, tuvo una infancia dura y llena de rechazo, así que los sentimientos lo traicionaron. Lo que le pasa al mulo, el mulo se hace pasar por el bufón. Y Baita, como lo trataba muy bien, pues los sentimientos hacia Baita lo traicionaron. Entonces no llegó a controlarla psicológicamente, mentalmente. Así que en ese mismo instante, mientras Eblin Miss iba a decir dónde estaba la segunda fundación, pues entonces Baita lo mató para que no se lo dijera y entonces el bufón, que era el mulo, supiera dónde estaba la segunda fundación. El mulo les dice a todos, a Toran y a Baita, que él va a vencer y entonces se marcha. Y así termina Fundación e Imperio, el segundo libro de la trilogía de la Fundación, y ya mismo tendremos la segunda fundación. Bueno, si te gustó el vídeo, por favor, dale a like, reparte todo tu amor, comparte tu amor repartiendo, perdón, reparte todo tu amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, me disculpas, y por favor suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya, porque así me ayudas a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.